Buenas tardes, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio, Entrevistas Magistrales. Y hoy tenemos la enorme alegría de que nos acompañe la doctora Elvira Concheiro, quien es además nuestra tesorera de la Federación. Ella es doctora en Sociología, es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y bueno, tiene una amplia trayectoria académica, ha desempeñado funciones como docente y bueno, ha impartido materias como sociología y también marxismo. Se ha dedicado a trabajar el pensamiento de Marx y bueno, nos da muchísimo gusto que tengamos como tesorera de la Federación a una académica y además a una militante, una política, una feminista. Y bueno, pues bienvenida, querida doctora Elvira Concheiro. Muchísimas gracias, Katia. Katia, querida, me da muchísimo gusto estar en tu espacio y tener posibilidad de comentar estos temas con todos nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy pues vamos a estar abordando varios temas. Uno que nos ocupa de manera muy importante es el proyecto de Nación, en donde estamos participando todas y todos, y bueno, hacemos siempre el llamado a toda la ciudadanía a que nos sintamos parte del proyecto, porque si algo ha caracterizado nuestro movimiento es que nuestro movimiento no se comprende como un partido en el sentido de estar partido de la sociedad. No somos una élite, no representamos a unos cuantos, sino que queremos que este movimiento sea la voz de todos y sea la voz de todo el pueblo de México. Y por eso también la apertura de participar, la apertura de que nuestros candidatos sean elegidos por el pueblo todo, que no sean solamente elegidos por una parte de la sociedad. Y en ese ámbito, en esa voluntad de querer democratizar todas nuestras instituciones y todo el proceso político que estamos llevando a cabo, el día de hoy estamos trabajando un proyecto de nación que pretende ser un proyecto de todas y de todos. Y bueno, pues querida Elvira, quisiéramos comenzar esta sesión abordando el tema que a ti te ha ocupado durante estos años de participación al interior del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se te ha invitado a trabajar como tesorera de la Federación, que es un lugar muy difícil en el sentido de que se manejan muchos recursos, hay muchos intereses ahí adentro y nos gustaría mucho que nos conversaras sobre cuál ha sido la función, las cosas que se han llevado a cabo de transformación en la tesorería de la Federación. Muchas gracias. Empiezas por un buen tema, porque además es algo que no es habitual, es una de las características de esta transformación. ¿Quién discute en algún momento la tesorería en este país? Yo no lo recuerdo en ya mi larga vida. Y ahora, como parte de estos cambios, de esta necesidad de hacer una vida pública más pública, de cara a los problemas y necesidades de la población en general, pues tenemos que dar cuenta de qué estamos haciendo. Yo quisiera antes que nada recordarles, porque creo que ya lo habré dicho y me lo habrán oído, que cuando fui invitada por el presidente a ocupar este cargo, me lo pintó como muy sencillo, como una tarea en donde me dijo, y siempre lo recordaré, se trata de cuidar los recursos que son de todos y que nadie privado gane con esos recursos que son de toda la sociedad. Entonces, la verdad es que a mí me pareció no solamente razonable, importante, sino pues relativamente sencillo. Pero no tenía yo idea, como creo que no se tiene en la sociedad mexicana,
que parte de las transformaciones de las instituciones durante el neoliberalismo fue ponerlas estrictamente al servicio de los intereses privados. Y esto tuvo características muy particulares en la tesorería que a mí me asombraron, me preocuparon y me han ocupado desde entonces. Una cuestión en la que todo lo que es la recaudación, es decir, todo el presupuesto, o prácticamente todo el que entra por la sociedad misma, por la aportación de los ciudadanos y ciudadanas, está en manos de la banca privada. No de la tesorería en realidad. La tesorería se convirtió durante el neoliberalismo, por decirlo de manera muy sintética, en una caja de contabilidad. Lo que entraba, lo que salía, sin mayor intervención y con mucha condescendencia, porque no solamente entraba a través de los bancos para quedarse un par de días en los bancos, que cuando estamos hablando de billones de pesos, imagínate, con una sola noche, como decía el otro día el secretario de Hacienda. Ya lo inviertes en bonos que además con mucha frecuencia son bonos de gobierno, o sea que hacen con dinero que es de la sociedad, negocio en una segunda instancia con lo que es los bonos gubernamentales. Y esto lo hacía con una condescendencia, decía yo, que además de todo, lo hacían mal, lo hacían fallando, no les parecía suficiente los 2 días y se quedaban, a pesar de que hay multas y de que está prohibido, ¿no? En fin, que sí había una cuestión muy gruesa que atender, un tema muy importante para el conjunto de la sociedad mexicana. Y después, bueno, no se agotaba ahí, sino descubrimos que, bueno, hay toda una función de gobierno que se hace a través de los bancos. Yo sé que ahorita es muy difícil pensar una sociedad sin bancos, y no es exactamente lo que estamos pensando en la tesorería. Pero ¿qué pasó durante el neoliberalismo? A diferencia de otros países bien neoliberales, como Chile, en México se destruyó la banca de gobierno. Entonces, no tenemos instrumentos, ya lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones, en cuanto a aseguradoras, financiera, el banco mismo de gobierno para la dispersión de los programas sociales. No teníamos y no tenemos todavía esto que implica tener una mayor atención, digamos, a la cuestión de los intereses, de los impuestos, todos los gastos que hace la ciudadanía y que tiene que contribuir. Entonces, bueno, este tema es el que nos preocupó mucho porque además de todo en México estos años del neoliberalismo implicó una gran concentración en unos cuantos bancos. Entonces, no solamente estamos en manos de banca privada, sino de unos cuantos bancos con unas altísimas ganancias. Y todos ellos extranjeros. Entonces, sí teníamos un panorama, o tenemos, porque todavía está vigente, que estaba obligada o está obligada la Cuarta Transformación a reformular, a pensar que sea de otra manera, de forma que nadie gane, como me pidió el presidente, nadie gane con los recursos públicos, nadie privado gane con los recursos públicos. Los únicos que tienen que ganar es lo público, es decir, el conjunto de los proyectos que son de la sociedad en su conjunto. Y para eso, pues hay que recuperar estas funciones de la tesorería. Esto se inscribe en muchas otras acciones que se están haciendo en el gobierno del presidente López Obrador para recuperar lo público. Pasa en salud, pasa en la educación, pasa en prácticamente todos los ámbitos
sociales, tenemos instituciones hechas para ponerse al servicio, para facilitar los negocios privados. Entonces, es una ardua tarea. Ahora que estoy ahí en la tesorería, descubro que no es solamente decir, no, ya basta, sino hay que montar toda esta otra estructura que no existía y que es indispensable para la vida. Te digo, incluso, bueno, si pensamos en Estados Unidos, una de las principales instituciones del Estado norteamericano, pues es el Tesoro. Prácticamente todos los países en América Latina tienen bancos, además del Banco Central, como tenemos aquí el Banco de México, que por cierto en años pasados se puso también muy al servicio de la banca privada y muy atendiendo exclusivamente los intereses y preocupaciones de la banca privada, porque bueno, se desmanteló la pública, ¿no? Bueno, entonces esto es ahora difícil, pero lo estamos logrando. Gracias a una gran concurrencia, a un gran interés por parte del presidente de que esto logremos remontarlo, por lo menos dejar las bases muy sólidas para que se haga de otra manera, porque con eso gana la hacienda pública. Es decir, obtendremos mayores recursos que pueden ser utilizados para escuelas, hospitales, para los programas sociales, en fin, hasta para el alumbrado público, o sea, para lo que se haga falta, ¿no? Necesitamos tener una hacienda en manos públicas que permita que todos esos recursos sean utilizados en tiempo y a través de los canales públicos. Esto es lo que estamos haciendo. Y es una tarea muy grande, pero muy interesante, que me metió a mí, que yo nunca había estado en la administración pública, a conocerla con mucho detalle, a ver cómo funciona, a través de qué canales, y a partir de ahí construir con mis compañeras y compañeros de la tesorería y de otras instancias de la Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, construir un proyecto que estamos por dar a conocer, no, espero que no muy tarde. Estamos apurándonos mucho y ya lo daremos a conocer, pero es una manera que garantiza de mejor manera esta utilización de los canales públicos para los recursos públicos, ¿no? Digo, si hay algo también que se ha hecho durante esta gestión, es volver a proponer una banca del gobierno, una banca nuestra, ¿no? O sea, habíamos perdido por completo todos esos recursos, porque finalmente todas las inversiones se hacían en bancos, como bien has mencionado, bancos extranjeros, y eso, bueno, en el neoliberalismo se dieron realmente, pues, agosto con eso, o sea, fue terrible. Y bueno, ahora tenemos el Banco Bienestar, y yo diría, y tendríamos que ir avanzando como con más medidas, ¿no? O sea, ¿tú cómo verías de poder ir profundizando, digamos, este nuevo esquema, esta nueva comprensión de la economía que se va pensando desde la Cuarta Transformación? ¿Hacia dónde vamos caminando? Mira, lo cierto es que es el núcleo más duro, más difícil de modificar. Y tenemos que ser conscientes, los partidarios de la Cuarta Transformación, porque de pronto hay algunos compañeros o personas, incluso progresistas o de izquierda, que no se detienen a pensar y quisieran mágicamente transformaciones que yo considero importantes, pero que se tienen que construir a partir de un esquema incluso diferente a nivel mundial. Una de las características del neoliberalismo fue la llamada globalización, es decir, la interacción de los procesos, la subordinación de las economías medias o pequeñas, medianas como la nuestra o más pequeñas, a economías poderosas, una subordinación. Entonces las políticas se emanaban de esos centros
y de esas instituciones centrales. Y se montó sobre todo una arquitectura, digamos, que parece amarrar todo, ¿sí? Uno de los elementos para amarrar muchísimo a nuestros países, pues es la deuda. Somos países que estos años fueron víctimas de políticas que los endeudaron muchísimo más allá de sus capacidades. México no está tan mal como otros países de América Latina que están sufriendo permanentemente ese desequilibrio de que prácticamente todo lo que hacen es para pagar una deuda y entonces nunca salir de su situación. Afortunadamente México no tiene ese grado extremo, pero sí tiene una gran fuga de recursos a través de ese mecanismo. Pero ese es uno. Hay muchos otros que nos mantienen en un proyecto que su naturaleza es mundial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hasta que cambie el mundo, cambiaremos nosotros. Pues no, porque somos parte del mundo, tenemos que cambiar todos. Y esto sabemos que se hace a destiempo. Entonces es ir ganando otra situación, otra correlación de fuerzas, incluso a ese nivel. Y México ha empezado a jugar un papel muy importante en América Latina y en otros países del mundo para lograr una otra situación mundial que permita revisar este esquema que fue tan costoso en realidad para todo el mundo. Porque si tú dijeras, bueno, ganan unas cuantas corporaciones, pero esas ya están por encima de sus propios países y un país como Estados Unidos o muchos de los países europeos han tenido crisis muy profundas, han tenido problemas recurrentes, los tienen ahora y esa es parte de este modelo neoliberal. Entonces, en México se ha avanzado de manera muy importante en el cuestionamiento general del modelo y avanzado de manera, a mí me parece que sustancial, en la reconstrucción de un Estado benefactor, en un Estado que ve por el beneficio, digamos, esta posibilidad de que la sociedad en su conjunto sea el beneficiario y no una élite, no unos cuantos. Y para eso teníamos que poner la balanza de otra manera. Y por eso la frase tan acertada del presidente de para el bien de todos, primero los pobres, porque eso era poner la balanza de otra manera y poder entonces reconstruir nuestros países y nuestro país en particular a partir de otras bases mucho menos deterioradas, porque la pobreza es profundamente degradante de la sociedad. Hace que la gente pues entre en situaciones, además de deterioro, de hambre, que es lo peor que le puede pasar al ser humano o cualquier ser vivo, en una búsqueda desesperada por sobrevivir. Y esto sabemos que a veces se hace a través de formas que son profundizar la situación, hacer más daño, hacerse más daño a las personas con necesidades, en fin, o sea que hay un deterioro social que va acompañado de esta desigualdad extraordinaria en la que el modelo neoliberal trabaja, porque no es una casualidad, trabaja, está concebido así, un modelo que es eso. Entonces, es en todo el mundo. Hace décadas que se empezó a ver por quiénes eran los más ricos, quiénes eran los más poderosos, las grandes corporaciones, cómo se fusionaban, cómo se desaparecían las empresas públicas, se entraba en un proceso de deterioro muy grande. Entonces, este esquema, este modelo neoliberal así funciona. Entonces, nosotros estamos empujando un nuevo esquema, sabiendo que hay que jugar con condiciones mundiales para modificar esa situación, esa correlación y además en lo posible hacer conciencia en el mundo
y en primer lugar con nuestros socios del norte y con nuestros hermanos del sur, hacer conciencia de cómo vamos generando otra situación que permita profundizar los cambios económicos. Entonces, yo estoy inserta y lo he aprendido de manera muy puntual en el centro de comando de ese modelo, tratando de moverlo, de salir de él. Y bueno, hay situaciones en las que es más franco, es más abierto el camino, y en otros aspectos, y no poco importantes, pues es mucho más estrecho el camino o con muchas más dificultades. Entonces, yo creo que es muy importante pues empujar para ver a dónde llegamos, hasta dónde llegamos, y serán los siguientes gobiernos del cambio, porque tienen que venir sucesivos gobiernos del cambio, los que podrán ir avanzando y consolidando, pero teniendo esta claridad de que no es como dice con mucha frecuencia el presidente, con timoratez o con miedos o con que tenemos que ser y no ser y quedar bien con todos y ese de quedar bien con todos ya sabemos con quién es en realidad, con la parte más poderosa, más influyente, que más medios tiene para hacerse oír y presionar. Entonces, aquí esa tentación tenemos que atajar. El proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación tiene que quedar claro para la población, para la militancia, que es avanzar con mucha responsabilidad, como ha hecho este gobierno, con mucho cuidado, pero con mucha convicción. Y apenas empezamos. En este terreno, en concreto, en el terreno del esquema económico general, pues ahí está un Banco de México que lo que hace es estar siguiendo cómo va la tasa, ¿no? El aumento de la tasa en Estados Unidos, y entonces un poco como que el comando está allá y no tanto aquí, las necesidades de aquí. Entonces, por poner un ejemplo, pero hay muchos. Las políticas productivas, las políticas de inversión, la política de deuda, la política impositiva, es decir, de cobro de impuestos. Todas estas son todavía políticas que están muy amuralladas, diría yo. Entonces tenemos que lograr abrir, tenemos que fisurar esas murallas para que haya un campo de acción más amplio, cada vez más amplio en la economía, buscando otra manera para que no sea solamente que el Estado trata de mover la balanza, sino que la balanza sea otra. Que efectivamente incluso no haya necesidad de una balanza, que haya una población en la que todos tengan derecho a una vida digna, de entrada. Eso es a lo que tenemos que aspirar, una vida digna para todos. Y después, bueno, pues hay muchas maneras y muchas formas de organizar el excedente y para qué se usa. Y ese excedente económico tiene que estar redireccionado, digamos. Y eso es lo que ahorita se está tratando de hacer. Y yo creo que ha empujado muy bien el presidente de la República y ha ido a plantear a Estados Unidos y a Canadá, pero también al mundo entero, que tenemos que buscar otro camino, por el bien ahora sí que del mundo, por el bien del mundo, no solamente de los necesitados, sino por el bien del mundo. Necesitamos otro camino distinto. Y bueno, eso se va construyendo. Y es un tema de fuerza, de convicción, de organización, de propuestas,
Por eso tiene tanta importancia el proceso en el que estamos ahorita, en el proceso del proyecto de nación, porque tenemos que discutir estos temas, tenemos que pensarlos, tenemos que abrirlos a la sociedad en su conjunto y recibir propuestas y recibir ideas novedosas, distintas. El mundo no acepta ya recetas. Las recetas fracasaron, las recetas hicieron mucho daño, enriquecieron a un sector del mundo, un pequeño sector del mundo está enriquecido. Tenemos que hacerlas añicos, tenemos que repensar el mundo, repensar las maneras de relacionarnos, de distribuir la riqueza de todo el mundo y cuidarlas, cuidar nuestro planeta. Entonces ya no podemos pensar en un simple desarrollo lineal que ahí vamos. Tenemos que replantearnos hasta eso, hasta dónde queremos o necesitamos crecer. A mí me encanta cuando el presidente habla de una visión más medida, mesurada de las propias necesidades del consumo, consumir lo necesario, no lo superfluo, pero hemos vivido por décadas en un sistema que lo que nos enseña desde pequeños es a consumir cada vez más y aunque no tengas recursos. Entonces, roba, endeúdate, no sé qué hay, mátate trabajando sin tiempo de nada para poder consumir lo que a veces no necesitas. O lo que te hacen necesitar, porque entonces ya tenemos un sistema perverso que destruye a 6 meses un pantalón o unos tenis, no sé, porque se destruyen de una manera tan fácil. Entonces, son hechas para eso, para que tengan corta vida y entonces estemos gastando más, comprando más, pero esto está inundando de basura el planeta, está haciendo un esquema insostenible. Entonces, bueno, ya me alargué mucho, pero quería decir que creo que a partir de esto tenemos por delante una reflexión muy grande, muy importante que hacer. Y que el propio proceso de los cambios que están haciendo, pues nos lleva a más. Entonces, yo soy enemiga de las recetas a priori. Si necesitamos esto, que si necesitamos lo otro, bueno, a ver, ¿cómo lo vas a construir? ¿Qué fuerza implica? ¿Qué mecanismos construidos tienes? Como eso, si no teníamos un banco, pues el proyecto con el que yo dije rápidamente, no, pues ya, ¿no? Que sea, pues sí, ¿quién? En manos públicas, que sea a través de manos públicas. Pues sí, a ver, si no hay. Entonces, bueno, estamos lidiando con eso para que regrese, pero hay que construirlo, ¿no? Y bueno, también, o sea, recordar que el neoliberalismo en estas décadas en las que se ha impuesto también una cultura. O sea, no es solamente, digamos, políticas económicas, sino que también viene con todo un esquema cultural que se impone también en la educación y nos hace precisamente, como bien lo comentas, como estar autocentrados, ¿no? Que cada quien busque por sí mismo, ¿no? Se deja completamente de lado digamos, la prioridad también de la colectividad, de que todos podamos reproducir la vida y de alguna manera también la economía se va llenando de un lenguaje que es muy ajeno a la gente. O sea, la política neoliberal va alejando y va despolitizando, porque entonces parece que solamente los iniciados, ¿no? Los que conocen este lenguaje, son los que saben qué tenemos que hacer en un ámbito político, en un ámbito económico también, ¿no? Y entonces se va retrotrayendo también la gente que, bueno, ve ahí números que dice que la economía va mejor, aunque no se ve, ¿no? En la vida cotidiana de las personas. Entonces, a mí me parece muy importante también, o sea, todo esto que lo comentas y que lo comentas de una manera tan didáctica,
Y yo quisiera recordar aquí pues a un gran maestro para entender todas estas, todos estos fenómenos, y es un maestro muy satanizado que se llama Carlos Marx, que si algo nos enseñó, ¿no? En estos años y con toda su obra es qué es lo que significa el capitalismo y por dónde se le roba al obrero, ¿no? O sea, ¿dónde está el robo? Decía, hay pobres, hay ricos, pero ¿cómo es que hay pobres? ¿Cómo es que hay ricos? O sea, ¿cómo se genera esa desigualdad? Y que él dijo, no es natural, es histórica, se produce, y precisamente se produce en ese manejo del excedente, que bien lo has comentado aquí, el excedente, digamos, es fruto de esta capacidad que tiene el ser humano de producir más de lo que consume. Pero este producir más de lo que consume no es algo superfluo, es justamente lo que da dignidad humana, es lo que nos permite poder compartir, estar juntos, dedicarnos a la ciencia, a la cultura, es decir, ese excedente es fundamental para el desarrollo del ser humano. Y ese excedente es el que se ha ido quitando, se ha ido arrancando sistemáticamente de la vida de los pueblos, y en ese despojo, pues estamos el día de hoy en un proceso completo de deshumanización a nivel mundial. Entonces, a mí me gusta mucho escucharte porque justo veo y yo quiero abonar como con este espacio también a que dejemos de tener miedo, o sea, miedo de Marx, miedo de estas teorías que nos han ayudado a entender y que justamente porque no se entienden bien, no se difunden suficientemente, pues de pronto nos dicen, ah, ya viene el comunismo y todo el mundo se asusta, pero nadie sabe de lo que se está hablando, ¿no? Y, y en realidad este autor, ¿no? Carlos Marx nos ayuda a entender eso, por qué hay ricos, por qué hay pobres, de dónde sale el robo, qué es lo que por qué se quita el excedente, ¿no? Y bueno, en ese estudio a mí me gusta mucho que nuestra tesorera de la federación sea una marxista, sea una feminista, y bueno, vamos quitándonos ahora sí como las caretas, ¿no? Y Claro. vamos abonando a que todo este trabajo que está haciendo la Cuarta Transformación sea también de formación política y que esta economía sea una economía de todos, que la podamos entender, que sepamos qué se está haciendo y en última instancia, como tú lo has dicho, es una cosa muy simple y muy profunda, porque dijo el presidente, yo quiero, Elvira, que tomes este encargo de que nadie, ningún privado se enriquezca a partir de lo que nos pertenece a todos, que la riqueza del pueblo se le devuelva al pueblo y eso signifique pues un desarrollo, un crecimiento y más humanidad. Claro, claro. Siempre cuidar, me dice, no nos perdemos y no perdemos de vista el cuidar lo que son los recursos del pueblo. Mira, yo creo que has tocado un tema que además ahorita con estas campañas contra el libro de texto y eso ha vuelto a aparecer, pero que creo que es muy importante porque hay una derecha en el mundo que siempre utiliza estos anatemas, esta descalificación de antemano, ese miedo en la población. Ellos son los que han construido los peores regímenes desde la Inquisición en adelante, pero nos vienen a hablar como los poseedores de la única libertad posible, que es la libertad de mercado, ¿no? Así lo dice. Y la verdad es que nosotros tenemos que, en primer lugar, como marxista, entiendo que estos son procesos históricos, que son procesos de una colectividad, que no se hacen a capricho de nadie y que por eso tenemos en ciertos momentos líderes tan poderosos, porque encarnan su momento histórico, lo que es posible hacer. No es al revés. La cultura misma es una manera de hacer, esencialmente, dice Marx, ¿no? Entonces, tenemos a nosotros que
a partir de tantos cambios históricos que ha habido, reivindicar la posibilidad de pensar críticamente. ¿Por qué me es o nos es indispensable Marx? Porque nos da herramientas para pensar nuestro momento. Y pensar nuestro momento nos permite entender por qué cambia y hacia dónde cambia. No es lo que produce el cambio, sino es un poco el reflejo de esos cambios que están ocurriendo. Y que para incidir en ellos necesitamos comprenderlos, porque si no, no los estamos dando palos de ciego, como decimos, ¿no? Tenemos que ser muy inteligentes y explicarnos el mundo de hoy para encontrar la salida, porque sí es un momento de mucha emergencia en el mundo. Y tenemos que encontrar entre todos la salida, de mucha creación. Entonces, como tú bien dices, Marx lo que hizo fue analizar lo que era el capitalismo, es decir, la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y optó por el cambio desde su tiempo. Él militó en las organizaciones de los trabajadores, etcétera. Y esto le dio a él mayor conocimiento, un horizonte desde el cual podía comprender lo que estaba ocurriendo en la sociedad de su tiempo y lo que era más allá de un tiempo y una situación concreta, estas relaciones que se mantienen bajo el capitalismo. Entonces, sigue siendo por eso muy actual, pero no en el sentido en que nos acusa la derecha, que cree que ponemos dogmas y que repetimos simplemente y que venimos a conculcar el sagrado derecho de propiedad y de no sé cuántas cosas. Miedos movidos por su propia ambición, por su propia hambre de más dinero, de más riqueza. Los obnubila, los hace perder totalmente la dimensión, como lo vimos el otro día en el noticiero de ese señor, perdido, absolutamente perdida la dimensión de las cosas. Pero ¿cómo se enfrenta esto? Se enfrenta con mucha convicción. Yo no voy a negar en ningún momento de mi vida de algo que yo estoy muy orgullosa, que es ser comunista. Yo lo fui desde joven y lo sigo siendo. Y soy además marxista, sí, y comprendo y estudio esta obra maravillosa de no solamente de Marx, sino de muchos otros intelectuales y teóricos. Y de esto no puedo más que sentirme orgullosa porque siento que son herramientas para entender mi momento y poderle dar a mi país mucho más, no menos. No es un interés privado lo que me hace o lo que me da Marx, al revés. Me da para entender lo que son los intereses colectivos, el interés de la comunidad, y entonces trabajar en un pensamiento crítico es el mayor disfrute y la mayor riqueza que nos puede dar el estar haciendo o procurando el cambio social, la transformación social. Todos sabemos que México no aguantaba más, pero tenemos que saber cómo sacarlo de ahí. Y para eso necesitamos un pensamiento crítico y necesitamos entender los fenómenos y saber por qué esto no funciona y qué tendríamos que inventar y qué tendríamos... Y eso es lo que les molesta mucho. Entonces hacen un fantasma, un demonio más que un fantasma, hacen un demonio que es el comunismo, el marxismo, se hacen bolas, no saben qué es el comunismo y qué es el marxismo, piensan que es una sola cosa, no entienden qué pasó en esos países y por qué cayeron, se llamaron del socialismo real. Se hacen unas verdaderas pelotas, ¿no? Una masacota de todo, porque sobre todo son ignorantes y hacen lujo de su ignorancia. Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque no solamente no se dan cuenta cuán ignorantes son, sino que además lo presumen plenamente, ¿no?
Entonces, bueno, sí, la transformación siempre es a favor de la inteligencia. Son los regímenes opresivos, los regímenes autoritarios, esos han cultivado la ignorancia, han cultivado la pobreza del pensamiento, la pobreza de las herramientas de comprensión. Y, y la transformación no, la transformación necesita un pensamiento. Y el pensamiento transformador crítico no puede existir más que en ese transcurrir de la transformación. Entonces es muy apasionante de esos encuentros, y ese encuentro que además no está dado de antemano. Yo por leer a Marx no es que entiendo a México del siglo XXI, sino por leer a Marx tengo las herramientas para entender, para hacer el trabajo de comprensión de esta realidad. Y entonces tener mucha más incidencia en esa transformación que se está operando, porque a veces hasta sin pensamiento las transformaciones se dan, porque la necesita la gente, porque de hambre no se puede quedar quieta la gente. La gente tiene que ir al encuentro de su mejoramiento de sus condiciones, a la lucha por la libertad, a la lucha por su dignidad, que va aparejado, no es solamente tener que comer, sino que cuando no tienes ni qué comer, no tienes dignidad, no tienes dignidades y esperanzas, sueños. Entonces, para nosotros es fundamental entenderlo en toda esa complejidad para verlo, lo mucho que podemos contribuir cuando tenemos estas herramientas teóricas. Entonces, yo soy muy feliz de estar ahorita, ya no enseñando exactamente, bueno, sí, sigo dando mi clase y sigo cada vez que me invitan a hablar del tema, pero sobre todo poniendo o llamando a las herramientas que yo he adquirido con ese trabajo académico para ponerlo al servicio de una transformación que se está operando y hacerlo con toda alegría, con toda convicción, sin todos estos miedos que quiere meternos la derecha o que tienen ellos, porque pobres no deben dormir. Si piensan que el comunismo es un virus y acabamos de pasar la pandemia, ¿te imaginas el susto que tienen? Yo me muero de la risa, de verdad. Pero bueno, también hay que tomarse en serio las cosas y decir, párenle que las locuras de ese tipo en la historia llevaron a cosas que nadie quiere repetir, que nadie va a permitir que se repita, porque fueron extraordinariamente dolorosas para la humanidad. Y por eso también tenemos que conocer la historia para saber qué fue todo de dónde viene toda esta lucha de unos cuantos contra lo que llaman el comunismo, que le llaman a cualquier cosa, decía yo, a cualquier cosa, a un libro, a un movimiento social, a un libro, ahora hasta un virus. Claro, y además, bueno, yo quisiera también que pudiéramos entrar en un tema muy importante porque efectivamente desde que empezaste a trabajar en la tesorería también ha buscado la interacción con otras tesorerías, ¿no? Yo recuerdo encuentros que has organizado precisamente para ir tejiendo, para ir comprendiendo otros procesos. Entonces, ¿cómo ha sido este trabajo alrededor de, digamos, la tesorería, pero en una visión de América Latina, en una visión de ir también tejiendo solidaridad? Porque, bueno, las transformaciones también tienen que ir de la mano de ir hermanando pueblos, claro, ¿no? De ir entendiendo la economía en ese, vamos entre todos reproduciendo la vida y dándonos unos a otros, colaborando en aquello que podemos contribuir. Sí, fíjate que, bueno, es muy interesante que todo este esquema de tesorería se pensó, se formuló en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial.
para todos nuestros países. Después se ha ido poniendo a otros países, incluso Europa, pero fue un modelo, ¿no?, que concentraba la cuenta pública en el Banco Central con autonomía, pero a través de los canales privados. Y esto ocurrió en todos los países de América Latina, ¿no? Fue un modelo que se implantó en los años 90, principios de los 90, por ahí comenzó, ¿no? Y que, bueno, duró mucho tiempo para irse implementando, justo porque había países que no renunciaban, entre ellos el Chile de Pinochet, por decirte un extremo, que no renunciaba a tener su propia banca de gobierno y a manejar sus recursos. Entonces, bueno, hicieron una especie como de mixtura, ¿no? Y, en fin, cada país de América Latina, Brasil hizo otras cosas, y después vienen los gobiernos progresistas y comienzan a meter modificaciones muy importantes, a quitar la autonomía de los bancos centrales, que eran una gran amarra, porque entonces los gobiernos no solamente no tenían herramientas propias, sino un banco que tenía autonomía, pero que llevaba la cuenta pública, la cuenta única de tesorería. Entonces es una locura, ¿no? Pero fueron modificándose, Bolivia entre ellos, quitó la autonomía del Banco Central y varios otros, pero ese encuentro de experiencias, los destiempos, da una gran riqueza. Entonces, efectivamente, yo desde el principio interactué con varias de las tesorerías. Me gustaría tener el tiempo de interactuar más, pero bueno, no se puede mucho. Pero sí interactuamos con la idea de tener un aprendizaje, en primer lugar, aprender de las otras tesorerías de América Latina, porque están en situaciones similares, nunca iguales, pero similares en cuanto a canales y como te decía, a un esquema, a un modelo, ¿no?, que se aplicó de una manera en un lado y de otra, pero al fin y al cabo un modelo, ¿no? Y algunos salieron un poquito de él, otros un muchito, pero el modelo ahí está, ¿eh? Entonces es muy interesante estudiarlo, conversarlo y efectivamente, eventualmente, tener una política de mayor acercamiento. ¿Por qué te digo eventualmente? Porque teníamos mucha esperanza de que a partir de los cambios que se habían producido en Perú, la organización que hay de tesorerías de América Latina iba a tener también un impulso y un desarrollo, pero por desgracia ocurre lo que ocurrió. Entonces nuestra organización ha quedado, porque se quedó con la presidencia del Foro de Tesorerías de América Latina, Perú, y bueno, pues evidentemente nosotros no trabajamos con gobiernos que no son legítimos, y hemos entonces cortado un poco esa relación, pues mientras se resuelve, que esperamos que se resuelva a favor del pueblo de Perú esta situación. Y si no, bueno, tendrá que haber, es un poquito lo que pasó en CELAC, ¿no? También que de pronto se quedó ahí atorada la cosa, y también nosotros en el foro de tesorerías de América Latina. Pero el sentido, la vocación que tenemos de aprender y caminar juntos con otras experiencias, con otras visiones, creo que eso es lo que le da riqueza a las transformaciones. No ir a hacer un solo esquema, sino a nutrirlo, porque yo estoy convencida de que la transformación es fundamentalmente inventar lo nuevo, lo diferente, ¿no? Y para eso tienes que tener conocimientos, estudiar mucho, pensar mucho, pero también aprender mucho de otros, ¿no? Entonces creo que lo que estamos haciendo nos obliga a esa interacción, y la queremos restituir lo más pronto posible.
Y mira, yo estaba también pensando a propósito de esto que has comentado, la alegría de la transformación y el por qué, o sea, qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos nutre, qué es lo que nos impulsa. Y pensando en esto, recordar una cita de Enrique Dussel que a mí me gusta muchísimo. Mira, la voy a leer y dice así. No se lucha para reformar la sociedad política y para tener un sistema económico más justo, para poder tener medios para que la gente coma, tenga educación y se desarrolle. Pero ¿para qué todo eso? Al fin, para estar juntos y para vivir la felicidad de estar juntos, bien comidos, bien desarrollados, felices. El estar juntos es el bien supremo de todo lo que se está buscando. ¿Cómo se llama eso? La fiesta. La fiesta es el fin de la historia, pero la fiesta de la alegría en la justicia, como el pleno cumplimiento de todas las necesidades humanas. Todas. Me parece una cita Es preciosa. hermosa, es hermosa. Yo le Porque agregaría a la comunidad, porque fíjate que lo que más nos puede dar esa felicidad de la que habla Dussel es el encuentro con el otro. Por eso me parece tan importante que los libros de texto enseñen a los niños lo que es el sentido de comunidad, lo que ha sido en nuestra historia la comunidad y cómo se recrea en un México que es tan diferente a las comunidades que existieron antes de la llegada de los españoles o que tienen incluso desde luego muy vivas ciertos pueblos de nuestro país, pero ya no todos, ¿no? Y tenemos que reinventarlo. Y esa reinvención es, para mí no hay cosa que me produzca más felicidad que ese encuentro con el otro. Creo que se prueba cotidianamente ahí que somos seres sociales, que estamos hechos para ir en grupo, en el otro, vernos en el otro, que no nos conocemos, no sabemos quiénes somos si no vemos al otro, ¿no? Por eso hay tanta ignorancia, ahora que te lo digo, tanta ignorancia en una derecha que no se ve en el otro. Se están autocentrados, lo único que importa es su riqueza, su beneficio, su propiedad, sus intereses. Entonces no pueden verse en los otros. se ve a costa del otro. No aprenden del otro, son ignorantes, ¿no? Pero qué linda, esa cita es potente, como es Dussel. Potente como es el maestro Dussel. Y bueno, pues querida Elvira, la verdad que ha sido un enorme gusto tenerte aquí con nosotros. Si nos quisieras regalar pues un último comentario para todos aquellos que nos ven, que se acerquen al proyecto de Nación y que sobre todo se involucren políticamente, cualquiera sea su posición, entre todos vamos a irla madurando y entre todos vamos a ir construyendo el país que queremos. Es un proceso inédito, como es esta transformación. No hay antecedente en que un programa se esté formulando, discutiendo, construyendo con esta riqueza, esta diversidad, esta reflexión sobre lo hecho, una reflexión que es muy autocrítica, o sea, no, sí yo estoy contenta con lo que he hecho, pero no creo que todo haya estado bien ni que yo ya haya hecho lo que hay que hacer. Creo que estamos empezando, entonces hay muchos elementos que podemos observar críticamente de nuestra propia actividad como afortunados miembros del gobierno de la Cuarta Transformación, pero todos tenemos esa posibilidad ahora de escuchar y ver, juzgar lo que se ha hecho este gobierno y pensar entonces lo que hace falta y cómo se haría mejor, qué es lo que es ya algo alcanzado, ya, muy bien, ya pasemos a lo siguiente, porque también hay así procesos en la sociedad, no quiere decir que no tengan regreso, aguas.
Tenemos que cerrarle el paso acá ya regreso, como bien dice el presidente todos los días. Quieren venir por sus fueros, venir a volver a robar, venir a corromper de nuestra sociedad y tenemos que frenarlo, pero también ya reconocer que ya hicimos una serie de cosas, conocer qué se ha hecho para abrirle campo a todo lo que sigue y abrir toda nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra alegría en todo lo que puede venir todavía, en lo que necesitamos que venga, porque no hay un proceso que se hace mágicamente y nosotros sabemos que faltan muchas cosas, ¿no? Y en eso cada vez lo que sigue, cada vez necesita más la participación de todas y de todos. Entonces, este proceso que se está haciendo de proyecto de nación construido de cara a la gente y con la participación de la gente de todo el país, también significa que lo que viene, el gobierno que viene, tiene que hacer cada vez más las cosas con la gente, con todas y con todos. Y eso creo que es valiosísimo que estamos señalando esto inédito, esto tan diferente de nuestra historia, también está dejando un camino por hacer de otra forma, ¿no? Cada vez más. Y no tendremos un líder del tamaño, lo comentábamos, de lo que ha sido Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos a la colectividad, tenemos compañeras y compañeros muy valiosos y nos tenemos todos y todas. Entonces, lo que necesitamos ahora es ocupar ese lugar que ha llenado tanto una personalidad tan potente como la de López Obrador, ¿no? Y que es nuestro lugar. Ese es el lugar que nos corresponde, ¿no? Él nos ha representado muy bien, pero necesitamos ocupar más. Él mismo ha estado llamándonos a eso. Se necesita. Ningún poderosísimo, fuerte liderazgo que haya, no tiene, si no tiene sustento, si no tiene la participación abierta y de la gente, pues no dura. Ese no dura. No es lo que puede ser el cambio. El cambio lo hace toda la población. Entonces tenemos que incorporarnos, es fantástico momento. Yo los invito a todas, de verdad, en las asambleas, por las redes, oyendo los debates, pero también haciendo llegar propuestas, porque estamos abiertos. La comisión que está elaborando ese proyecto está abierta, quiere escuchar, quiere oír propuestas nuevas, quiere respetar el proceso. Eso nos respeta a nosotros mismos, ¿no? El tomar en cuenta todas las voces. Así que bienvenidas sean esas voces que se sumen a este proceso. Muchas gracias, Katia. Así es. Ya te tomé más tiempo, pero son temas apasionantes. No, la verdad que es una alegría, pues, haberte tenido en este espacio y bueno, pues es también nuestro llamado. Andrés Manuel llegó para remover conciencias y para sacudir una inercia de falta de participación, de apatía, de que no sentíamos que la política era nuestro espacio y ahora nos hemos dado cuenta que es nuestro, que estamos llamados y que solamente entre todos vamos a poder hacer la diferencia. Entonces, yo creo que ese es el legado fundamental que tenemos hoy y ahora toca organización. Es, digamos, siento yo, el siguiente paso. Este sexenio ha sido un removernos y ahora tenemos que dar los pasos hacia ocupar los lugares. Y bueno, pues querida Elvira, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias y tendremos oportunidad de seguir hablando de lo que viene, que va a ser mucho mejor. Un abrazo. Chao. Un abrazo y a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación, Katia, querida.